Bien, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir a todos y todas, esta tarde calurosa y de casi de verano. Hoy he querido reunir aquí en esta mesa grande una serie de creadores procedentes de distintos ámbitos de la creación. Esta es una excelente ocasión que reúne por primera vez en Desván Blanco a una serie de creadores con amplia experiencia y trayectoria en sus quehaceres procedentes de diversos ámbitos de la creación, de la fotografía, de las artes plásticas, de la música, de la literatura, en torno al sugerente asunto del proceso de creación artística, un diálogo con lo inefable, con lo que es difícil de explicar en torno al proceso creativo. Como comprenderán, como procede también, tan solo puedo dedicar en este momento un esbozo sobre la trayectoria curricular de cada uno de los invitados a la mesa, porque el currículum de cada uno es tan extenso, después de tener toda una vida dedicada a la creación, pues no podemos resumirlo aquí en 5 minutos, ¿no? Ya saben que a través de las redes, quien quiera profundizar sobre el currículum, la nota biográfica de cada uno, puede hacerlo a través de las redes, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos como invitado por orden de antigüedad en el arte del vivir, por no decir por el más mayor, tenemos a Efraín Pinto Parate, que es fotógrafo profesional, dedicado desde más de 60 años, creo, a la fotografía, y también es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel. En segundo lugar tenemos a Ernesto Valcárcel, artista plástico, crítico de arte, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna hasta su jubilación hace creo que 3 años, ¿no? Poco más, pasan muy rápido, ¿no? También académico de número de la Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel. Fermín Higuera, poeta, escritor, crítico de arte, profesor de piano en el Conservatorio Profesional de Música de Amaniel en Madrid, hasta su jubilación hace muy pocos años, ¿no? Augusto Vives, aquí a mi izquierda, artista plástico, profesor de enseñanza secundaria en Las Palmas de Gran Canaria, también todos ellos con una amplia trayectoria profesional. Mauricio Pérez Jiménez, compañero de la Facultad de Bellas Artes, artista plástico multidisciplinar y profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Un servidor, ya saben a lo que me dedico, cultura, pintura, gestión cultural, profesor de Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, hasta que nos toque jubilar. Sonia Díaz Corrales, escritora cubana afincada en Canarias desde hace más de 20 años, de ese pueblo milagroso de Caballuán de Cuba, del norte de Cuba, donde ha dado tantos y tan buenos y extraordinarios escritores que están prácticamente repartidos por todo el mundo. Muchas gracias, Sonia, también por estar aquí hoy. Marlene García se ha disculpado porque está con un problema de salud y no ha podido asistir esta tarde a esta charla, ¿no? Y Víctor Esquerro, por último, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna también, dibujante y profesor de dibujo en su propia academia de arte. He reunido a estos creadores por lo que parece estar claro para los psicólogos y sociólogos e incluso algunos críticos que el proceso creativo de una obra de arte se parece mucho al proceso creativo en general. Siempre está orientado a la resolución del problema. Posee una parte que podríamos llamar oscura y otra de iluminación. Creo que siempre este proceso de creación es de naturaleza sensible y de difícil racionalización. Un proceso de representación complejo donde también intervienen la intuición y la sensibilidad. Para psicólogos, psiquiatras y hasta cierto punto los críticos de arte también, están de acuerdo en que los artistas se distinguen de la gente normal y el público general también termina aceptando esta personalidad distintiva del artista. Existe la creencia casi unánime de que los artistas son y siempre han sido egocéntricos, caprichosos, neuróticos, rebeldes, informales, licenciosos, estrafalarios, posesivos por su trabajo y de difícil convivencia. Hasta tal punto que podrían formar parte de una raza aparte del resto de la humanidad. De este tema que acabo de comentarles se ocupa un interesante libro debido a Rudolf Nicobre, uno de los máximos influyentes críticos de arte del siglo XX, y a su esposa Margot, que realizaron un ensayo póstumo, título póstumo, titulado Genio y temperamento de los artistas desde la antigüedad hasta la Revolución Francesa. Desgraciadamente no salió el segundo volumen que tenían destinado al estudio de los artistas del siglo XX y del XIX. Este hermoso libro, que les recomiendo a todos su lectura, trata entre otros asuntos sobre el tema del genio, la locura y la melancolía, la conducta excéntrica del artista, la actitud del artista ante su trabajo, el ocio creativo, el celibato, el amor y el libertinaje,
Como saben, todos temas influyentes, enormemente influyentes en el proceso creativo de los artistas. El modo de proceder de cada uno de los artistas a lo largo de la historia ha sido bastante significativo. Por ejemplo, quiero contarles una anécdota del pintor Francis Bacon, que su proceso creativo se desarrollaba prácticamente entre las basuras de su estudio. Todo su estudio, él trabajaba en medio del estudio rodeado de todo de bolsas de basura, recortes de periódicos, de revistas, etcétera, etcétera. Tenía el vicio, la costumbre, la particularidad de que él, cuando mezclaba el óleo con mucho líquido, o sea, bastante pastoso, tenía la costumbre de salpicar el pincel, o salpicaba. Entonces, al salpicar el pincel, lo que le quedaba en el pincel era lo que utilizaba para pintar. Es una de las hipótesis que se barajan cuando se ve la pintura de Francis Bacon, que tiene muy poca materia, ¿verdad? Parece que está pintada con el más mínimo cantidad de material, ¿no? Producto también de su alcoholismo, quizás, porque fue una persona un alcoholismo bastante severo y profundo, ¿no? Que lo compaginaba con el proceso creativo. Y porque tenía la habitación pintada, ¿verdad? Ah, sí, es curioso porque yo no he visitado nunca, pero la biografía que he leído, toda su habitación donde pintaba, el techo cuelgan auténticas estalagmitas de óleo. Parece un lazareto. Y además lo compraron y lo convirtieron en un estado, no sé si en Irlanda, ¿dónde está? Se llevaron, él vivía en Irlanda, y trasladaron ese entero a no sé dónde y está tal cual, pero está en un museo. Exactamente. Otro caso significativo fue también Alberto Giacometti. Giacometti trabajaba, modelaba y pintaba prácticamente sobre una multitud de escombros y de restos de escayola, ¿no? O sea, el proceso creativo se desarrollaba entre la inmundicia total y absoluta, ¿no? Increíble, ¿no? No es de extrañar que el psicólogo italiano Cesare Lombroso, al que le dediqué yo un libro, y la profesora norteamericana Margarita Busotto, que está este libro que el libro objeto que tengo aquí detrás, este psiquiatra llegó a decir en el siglo XIX que hay bastantes puntos donde la fisiología de los hombres de ingenio toca con la patología de los insanos. Imagínense hasta qué punto las patologías han venido a influir en el desarrollo del proceso creativo de los artistas, ¿no? Existe bastante material acerca de lo inefable en el proceso creativo, ¿no? Y testimonio de los artistas que hacen referencia a este asunto del proceso creador. Y está bastante claro que no todos viven el proceso creativo de la misma manera, ¿no? Por lo que he seleccionado algunos, que nos encontramos aquí hoy, que creo que se han sentido, por lo menos motivados en su trabajo, por una afección difícil de explicar y que muchos se sitúan en la esfera de lo sensible y de lo emocional. En un texto interesante sobre el asunto que tratamos hoy, que quiero leer aquí ahora y para resumir ya y termino, la autora Sabina Gau-Pudelko escribe en un libro muy interesante que publicó al respecto sobre este asunto, y viene a decir lo siguiente: la fase preproductiva es anterior a la del proceso creativo propiamente dicho, y en ella se encuentran aquellos acontecimientos subjetivamente relevantes para el autor, que tarde o temprano van a propiciar la acción. Esta fase puede extenderse a toda la vida anterior del artista e incluye vivencias ancladas en la infancia que pueden llegar a la conciencia. Si a estas experiencias pasadas le añadimos los efectos de la experiencia cotidiana, tenemos un entramado cuyos nudos pueden alentar un proceso productivo. Un ejemplo muy claro, lo que tienen ustedes a sus espaldas. Si yo no hubiese vivido en la infancia lo que yo viví, esas dos piezas no hubiesen existido hoy, de ninguna manera. Parte de los acontecimientos vividos en mi infancia están descritos en esas dos obras. Y otras más actuales también, depende de lo que uno va viviendo en el acontecer de cada día, ¿no? Y los armarios que tienen al lado. Sí, también. En definitiva, ¿cómo viven ustedes el proceso creativo? Es una pregunta que les quiero hacer a los invitados. El público también puede intervenir al final si quiere, dando su aportación, haciendo las preguntas pertinentes. Y claro, como somos bastantes y no sabemos cómo podemos atender cada uno, yo le he calculado que 5 minutos más o menos de intervención para cada uno. Y cuando se acerquen los 5 minutos más o menos, pues yo les indico que les queda por 1 minuto más o menos. Después pues, podemos, si el público pregunta en concreto, pues ya cada uno puede intervenir según crea conveniente. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y a disfrutar del momento, de eso se trata. El más antiguo en el pensamiento creativo, que es el de don Efraín Pinto, fotógrafo.
La realidad es una sola. No tiene formas, ni aristas, ni perfiles, colores, sabores, aromas, ni nada de nada. Es en sí mismo. Es abstracta. Obvia. Se explica a sí misma. Solo se puede experimentar. Aristóteles, que es un chico muy conocido que tiene un gran futuro, lo deja bien clarito. La finalidad del arte es mostrar la esencia secreta de las cosas, no copiar su apariencia. Es secreta porque lo único secreto es la experiencia. No es la bomba atómica, ni es lo de los espías. No. Lo que es secreto es lo que no se puede contar, que es la experiencia. Es inefable, por más que la quieras contar, publicar o vocear a los cuatro vientos, no hay manera. Bebo el vaso de agua, te lo cuento con lujo de detalles y tú sigues con sed. Creación y comunicación. Es lo mismo. Otra obviedad. Siempre comunica. ¿Por qué te has enterado que está creado? Porque siempre le está diciendo. Siempre una obra o lo que sea, o el universo, siempre está comunicando. No para de comunicar. ¿Qué nos ocurre? Nosotros cortamos esa comunicación para generar nuestros constructos mentales y generamos un discurso que tapa ese mensaje, ese mensaje universal. Creación y comunicación es lo mismo. Y yo, con mi propósito de servicio, estoy en la parte de la comunicación. Es decir, dice, bueno, pero si tú no eres creador, aquí están los creadores, hay otros artistas y tienen currículum y obra, y pueden demostrar que son unos locos. Bien, yo los espero al final del pasillo porque siempre tienen que caer en mis brazos, como en brazos como los míos de especialidad. No pueden andar con un armario de 70, 80 o 100 kilos debajo del brazo mostrándoselo a la gente. Necesitan de que venga alguien y se lo fotografíe. Esa es la parte de la comunicación. Por eso he dicho que estoy en la academia o en el Círculo de Bellas Artes o continúo prestando ayuda a los artistas como por amor al arte. Y aprendes. En ese ir y venir aprendes porque, como estábamos hablando con Fermín, siempre terminas haciendo lo que menos esfuerzo te produce. ¿Qué es lo que me ocurrió a mí? Yo empecé la fotografía, empecé aprendiendo, porque yo no fui a una escuela, sino que yo aprendía sin red. Me conseguía el cliente y si la foto no le gustaba no me la pagaba. Y ahí fue donde aprendí que la única manera de saber si la cosa funciona bien es que te paguen con una sonrisa. Así que fui aprendiendo, pero ¿qué me ocurrió? Que cada vez que tenía alguna relación con una obra de arte, me salía bien y yo me quedaba tranquilo y no tenía sensación de agobio, ni de sacrificio, ni de trabajo, terminas haciendo lo que más fácil te resulta. Y terminas descubriendo, claro, siempre la obra de arte te está diciendo cuál es su perfil agraciado. Mira, a mí me gusta que me saques de aquí, me saques de aquí, me saques como tal, me saques con esta luz. Aprendes eso, considerando que yo había dado el paso de sacar fotos a escribir por luz. Y entonces, estás en eso, es un servicio que hace, un servicio necesario porque seguramente que ustedes habrán ido a muchísimas exposiciones, pero miles de imágenes que tienen en vuestro acervo cultural, la vieron en un libro, en un catálogo. Si no hay catálogo, una exposición está demostrado científicamente que es un pedo de libélula al viento. No queda nada, se desarmó la exposición, se fue y no queda ni la memoria.
Es decir, que o hay catálogo o no hay nada. Y él se necesita un color. Entonces, ¿pero qué ocurre eso? Es verdad que te necesitan. Pero, voy a seguir de obviedad en obviedad. El primero que recibe el mensaje es el mensajero. ¿Qué ocurre? Ocurre que ese acto hace de que seas responsable de que el mensaje pase a través de ti sin tú agregarle nada. Porque sería tergiversar, violar, cambiar, menoscabar la obra de arte, que no te llamaron para que se la mejores ni para que se la empeores, te llamaron para que ayuden a transmitirla. Y eso es lo que hacemos los especialistas en obras de arte. Tratar de no interferir, no ser que, sí, lo voy a poner aquí, lo voy a poner, no, puede ser. Si es un plano en el eje, no te sale. Salvo que hay una ley no escrita que dice, en el caso de artista vivo, lo que diga el artista, en el caso de artista muerto, lo que diga el curator o quien sea, o tú. Pero así de sencillo. Es decir, que como ven, no tienes que pensar. Lo único que tienes que hacer es obedecer. Obedecer ese mandato que por una parte es universal, o divino, como quieran llamarle, o trascendental, o sencillamente el cliente. Y para eso se necesita escribir con luz, claro. Aprendes el lenguaje de eso. De la misma manera que ellos escriben con madera, con tal, con grafito, con crayón, con eso, tú escribes con luz. Fotografare. Para colaborar ¿con qué? Con un catálogo. El catálogo es un instrumento de trabajo. Es un instrumento como si fuera un acta notarial. Tú confías de que todos los datos que están ahí reflejados han sido cuidados y rectificados varias veces, ¿no? Las medidas, tal, eso, bien, muy bien. Entonces, debido a todo tal, llegamos al leitmotiv de esta redondez. Las palabras son golpes de aire. No pueden transmitir la realidad. Nos comunicamos con las ideas, que son adherentes, y esa condición adhesiva hace las corrientes de pensamiento, las modas, los estilos, los paradigmas, los partidos políticos, todo lo que realmente tiene que ver con la historia del arte, todo que está en este asunto de que son las ideas las que comunican y no las palabras. Es decir, que si se calla el cantor, no muere la copla. Sigue diciendo, porque la idea es, me resulta más fácil explicarlo, es la presión de él, están ahí y están constantemente comunicando. Entonces, resulta con que estábamos en un viaje cultural que hicimos por el norte de España, y coincidió que ese día que teníamos coches, choferes, guía, dice, hoy se abre al público por primera vez el Chillida Lecu. ¿Vamos para allá? Pues sí, vamos para allá. Nos fuimos para allá. Y era un día magnífico, típico de eso, con su lluvia, con su tal de San Sebastián. Aparecimos por ahí en el momento que estaban aparcando, aparece Irene y me dice, dice si queremos hacer la visita guiada. Sí, cómpralo todo. Y entonces nos fuimos y nos metimos en una visita guiada, que hacemos unas 12 o 14 personas, y se presenta un joven acompañado de una señora y dice, yo soy Enrique Chillida y soy el hijo que siempre estuvo con mi padre, con Eduardo, siempre era yo su secretaria. Muy bien. Y bueno, yo voy a hacer este primer día eso, y después, en lo sucesivo, en las visitas a la otra señora, empezamos por ahí a visitar. Estábamos visitando, todos los exteriores, ya estaban empapándonos de Chillida y empapándonos de la lluvia, y llegamos al Lecu propiamente dicho. Estamos para adentro, que está la planta baja,
Y subí, y como justo yo estaba más cerca de la gente, subí primero y subo y me encuentro ahí una escultura rarísima. ¿No? Digo, coño, vamos, debe ser de Chillida, te pones a pensar, pero qué rara, ¿no? Que, bueno, no, oxidada, vieja, y ya subieron todo, y digo, oye, y esto dice, bueno, esto dice, es la primera escultura y única vez, la primera vez que puso mi padre esta escultura, y la primera vez que ponía en su vida, que lo hizo en París, en una galería, en una colectiva. Y dice, y es la única vez que hizo serie, porque vino el galerista y dice, la he vendido 3 veces. Y dice, no, pues yo no hago, mi padre me va a decir, yo no hago serie, serie nada, la he vendido 3 veces y se hacen 3, y punto. Pues esta la tenemos que comprar de una de ellas 3 que hicieron. Dice, resulta que estando allí en la colectiva le ponía Braque y le dice, viene el Braque, que ya Braque terminando y está empezando, y va y le dice Braque, oye, Chillida, te compro la escultura. Dice, pero maestro, ¿cómo me voy a vender la escultura? Ojalá, es suya. Dice, bueno, vamos a hacer lo que hacemos entre artistas, un intercambio. Y dice, bueno, toma mi dirección, vete por ahí por el estudio, tú eliges una obra y me quedo con eso. Muy bien, fue para allá, para la escultura. Pues a mirar. Eso así lo contaba su hijo. Dice, pero maestro, yo puedo elegir que yo quiera. Sí, pues me gusta ese. Y dice que el viejo se echó a reír a carcajada. Dice, sí, cógelo. Lo cogió, dale la vuelta, ya estaba dedicado. Bueno, yo traigo una semblanza histórica muy constreñida y basada en realidad en 3 o 4 citas. Y claro, y lo que me ha puesto más nervioso de esto son los 5 minutos, por lo que lo traigo escrito. Voy a ver cómo sale esto. El proceso creativo comienza a ser un término habitual en el ámbito de las artes visuales, en el léxico habitual de las artes visuales, hace ya más de un siglo, pues son los dadaístas, a comienzos del siglo pasado, los que comienzan a incidir en el tema. Especialmente destaca ya en esta época las Watts de Marcel Duchamp, que recogen multitud de hallazgos que tienen lugar en el proceso creativo de obras de muchísimo más envergadura, como son pues el Gran Vidrio o el Étendonné, que llega a tardar hasta 18 años en terminarlo, ¿no? La relevancia del proceso creativo, además, se va desarrollando a lo largo de todas las vanguardias artísticas hasta culminar hasta convertirse en el leitmotiv del conceptualismo hacia los años 70. Lo que viene a funcionar en cierto modo como un punto de aparte en la historia del arte, con el cual yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo diría que la mayor parte de mis recursos creativos, y de casi todos en la actualidad, son conceptualistas. Sin embargo, ¿dónde estoy? Sin embargo, perdón, me he perdido. En su facción más radical e iconoclasta, algunos conceptualistas llegan a menospreciar incluso el proceso creativo y se quedan llegan a menospreciar la ejecución de la obra de arte, quedándose exclusivamente en el proceso creativo, lo cual yo deploro y denuncio en mi última posición, el prodigio virtual. Paralelamente a todo esto, durante el vertiginoso evolución del siglo XX y lo que llevamos del XXI, el artista se va percatando también
de que incluso la propia forma en que funciona el pensamiento corresponde al ámbito de lo inefable. También es Duchamp en esta ocasión el que nos adelanta una metáfora bastante eficaz sobre la naranja. Él dice, podemos escribir multitud de datos sobre la naranja, podemos reunir una enciclopedia, sin embargo, nada puede suplir a la experiencia elemental de coger una naranja, montarla, cortarla, masticarla y comértela. Este es un acto puramente inefable, inefable, corresponde exclusivamente al ámbito de lo sensorial, en el que las palabras no desempeñan lugar alguno. ¿Por qué entonces esta necesidad de traducir en palabras y convertir en un fenómeno dialéctico hasta lo que por definición es inefable? Pues porque, mal que nos pese, la palabra es el medio de comunicación por antonomasia y tenemos que arreglárnosla para ponerle palabras hasta lo inefable. Hay medios de escribir sobre lo inefable, realmente siempre podemos hablar de todo y además es que tenemos que hacerlo, y ninguna más apropiada para las artes visuales que la alquimia. Muchos textos alquímicos funcionan como poéticas descripciones de procesos creativos. En el prólogo del Misterio de las Catedrales de Fulcanelli, Eugene Cancelier escribe que es la alquimia para el hombre sino la búsqueda y el despertar de la vida secretamente adormecida bajo la gruesa envoltura del ser y la ruda corteza de las cosas. Si cambiamos aquí el término alquimia por arte, la frase es igualmente afortunada, que es el arte para el hombre sino la búsqueda y el despertar de la vida secretamente adormecida bajo la gruesa envoltura del ser y la ruda corteza de las cosas. A este respecto me viene a la memoria un cuadrito de Ocupil, de su época juvenil, un bodegón en el que se ve en primer plano una lata abierta de la que brotan unas apetitosas sardinas, cuyo carácter friki contrasta jocosamente con la solemnidad y poética de la cita alquímica, pues su título es Awake Sardine, I am painting. Esta es la vida secretamente adormecida que el artista espera resucitar en su obra, una vida que intenta insuflar al soporte visual que contiene su inefable vivencia. Se hace así obligado a remitirnos aquí también al carácter aurático, que a mí me parece de los más efectivos a este respecto, acuñado por Walter Benjamin, con el que nos señala ciertas cualidades energéticas y identitarias que según él poseerían aquellas obras especialmente manipuladas y manoseadas por su autor durante su confección. Una interpretación muy discutible, pero a la que encontramos multitud de ejemplos testimoniales de artistas que confluyen, aún sin saberlo, con el espíritu y el anhelo que lo aurático de Benjamin nos aporta. Por ejemplo, en una de sus últimas entrevistas, Tapies declaraba que una ilusión consustancial a su proceso creativo sería acercar un cuadro suyo a la cabeza de un enfermo y que éste curara. Y inmediatamente añadía, yo sé que esto es imposible, pero si la creatividad artística no fuera vulnerable a este tipo de ilusiones, a mí tampoco me interesaría. En mi opinión, creo que, y ya acabo con esto, creo que la sempiterna condena que las religiones monoteístas han mantenido hacia la idolatría serían el origen y la raíz de una especie de prejuicio atrapado en el subconsciente colectivo por el que sistemáticamente casi todo el mundo tiende por defecto a desconfiar del valor material, objetual y terrenal de las cosas. Sin embargo, también sé que el apego a objetos artísticos, lejos de proceder de nada pecaminoso ni punitivo, denota por el contrario siempre educación, cultura, refinamiento, sensibilidad, optimismo y buena voluntad. Abramos pues nuestra más sana percepción sensorial a la poética que genera y pervive en todas las artes correspondientes a todos los sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Todos fenómenos inefables pues atañen íntegra y exclusivamente a nuestra percepción sensorial. Y aprendamos a reconocer
que la poética que la genera y habita es la que nos ha de proporcionar las claves para su ejecución y no al revés. Concluyo con el canto 36 de O Guardador dos Rebaños de Alberto Caeiro, en el que Pessoa, que es su demiurgo, nos dice: y hay poetas que son artistas y trabajan los versos como un carpintero las tablas. Qué triste no saber florecer, que tengan que poner verso sobre verso como al construir un muro y ver si está bien y quitar lo que está mal, cuando la única casa artística es la tierra entera, que siempre está bien y siempre es la misma. Nada. Creo que por antigüedad del pensamiento creativo Sí, tengo que hacer mí. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, un abrazo. Para empezar con algo inefable. Bueno, voy a leerles este texto. Cuando acepté, encantado, participar en esta mesa, pensé: qué bueno confluir con otros artistas para dialogar sobre nuestros trabajos. Pero después de analizar la convocatoria, que tiene dos sintagmas, ¿no? El proceso creativo y el diálogo con el inefable, me di cuenta que no deseaba cumplir con el primer tema propuesto, porque no creo en el proceso ni en etapas ordenadas que los artistas deban recorrer para alcanzar la dación de sus obras. Bueno, esto está muy en boga ahora por los publicistas, por la publicidad, bueno, pero viene de mucho antes, ¿no? Graham Wells ha resultado muy útil para los creativos de marketing y publicidad, pero sus teorías son obsoletas para los creadores. En lugar de un proceso, creo en una gestión desordenada, un revolutum que puede ir lo mismo de adelante hacia atrás que de atrás hacia adelante. La obra cristalizada, perfectamente acabada, a veces es lo primero que se nos entrega. Y es así porque parece querer llevarnos a entender la chispa inicial que la generó. Y que se nos pasó desapercibida. O sea que a veces aparece la obra perfectamente sin ningún proceso aparente, pero es mentira, claro, porque lo que busca la obra es revelarnos el secreto de su Big Bang. Esto es así porque la mayoría de las veces no somos conscientes de los fenómenos que nos acontecen, sino que actuamos desde el olvido. Verdad es que crear casi siempre es un acto volitivo, pero también que muchas veces creamos sin saber por qué. La voluntad es la punta de lanza de un iceberg. Una vez cambiada la palabra proceso por gestión y el sintagma etapas ordenadas por acontecimientos desordenados, no nos queda sino reconocer que el acto creativo es soberano en sí mismo y en cada ocasión nos obliga a leer la obra sin prejuicios. Es aquí donde la virtud de la modestia debe guiarnos, porque pretender teorizar y regularizar el surgimiento de las obras de arte que irradian nuestras vidas es soberbia. Entonces hay que huir de la soberbia e intentar ser modestos. Pero ¿qué es lo que debemos gestionar? A mi parecer, la armonización del yin y el yang. La verdad es que me apoyo
en estos términos taoístas porque para mí son los más claros. Toda artista es una artesa paridora. O sea, tanto las mujeres como los hombres somos hembras gestando, pariendo y pariendo cuando creamos. Gestionar el empuje, el descanso, el forceps si hiciera falta, el éxtasis y la pequeña muerte, el alarido y el sosiego. El yang, sin embargo, lo luminoso, parece ayudar a esa obra a llegar a un buen puerto en el río de los demás, en la alteridad. En el Génesis, Dios es un creador plenamente yang, o sea, masculino. Se limita a dar aliento y luz al barro para crearnos. Ni siquiera tiene, como Júpiter, para que gestarnos, o sea, que tuvo que gestar en su cráneo o amamantar en su muslo a sus hijos, a Atenea y Dioniso. El hombre creador se gestiona entre esas dos imágenes, la del yin, la hembra espatarrada, y la del yang, el dador de aliento. Y quiero leer dos fragmentos que me parecen que uno de alguna manera ilustra mi rechazo al proceso, que es el comienzo de los 4 cuartetos de Eliot. El tiempo presente y el tiempo pasado, ¿acaso estén presentes en el tiempo futuro? Y tal vez el futuro lo contenga el pasado. Si todo tiempo es un presente eterno, todo tiempo es irredimible. Y quiero acabar con un fragmento, el inicio del último canto de Altazor de Huidobro. Es el final del canto. Y dice así: al, allá, allá, ia, aio, ul, tralalí, lalí, lalá, araul, urulario, rimbi volan, lam. Bueno, yo es que tengo un post con 2 cositas. Seré breve. Bueno, pues vamos a reflexionar. Yo voy a dar un enfoque un poco académico, ¿vale? En una primera parte y en una segunda parte voy a hablar de mi proceso creativo. 5 minutos. 5 minutos. Pues desde el punto de vista académico, lo inefable está poco trabajado. Es decir, lo inefable referido al proceso creativo, obviamente. Entonces, yo creo que lo que no se puede explicar con palabras es que no hay investigadores, y estoy hablando desde el punto de vista universitario, que todavía hayan trabajado y puntualizado muchos aspectos de lo que interviene, ¿vale?, en ese proceso creativo. El proceso creativo en sí está trabajado, muchos autores lo han estudiado, Virolaos, hay un montón de gente, lo dividen en 2 fases: fase concepción, en el que entran en juego muchos conceptos, el bagaje cultural, la vida del que está ahí detrás creando eso, y el proceso de construcción de la obra, en el que juega un papel importante la técnica. Yo eso lo defiendo, ¿vale? La técnica como proceso mental y material. Mental, en el que tú conoces una serie de recursos, y material que empleas. Por ejemplo, fotografía, que es lo que yo daba, siempre explicaba esto, en el que, bueno, no solo tienes que saber la parte revelado y tal, sino que también ese proceso mental de entender para qué sirve y cuáles son los alcances de cada uno de los procesos. Lo digo porque muchas veces se desprecia la técnica, y la técnica juega un papel
muchas veces forma parte de ese juego y que termina configurando la obra. Aunque pensemos que en la técnica, desde un punto de vista, digamos, conceptual, se habla de heurística. La heurística, que son conjuntos de pequeños atajos o normas que uno se va imponiendo a medida que trabaja, sin que tenga un soporte teórico que la defienda. Tú la vas desarrollando y esa heurística es la que el arte es esencialmente heurístico en ese proceso. Conclusión. Hablamos de inefable digamos, en el proceso creativo porque desde un punto de vista académico, y entiendo yo, viendo la bibliografía, no hay todavía no ha dado tiempo, pienso yo, a que se desarrolle esa investigación que permita ir definiendo. Hablamos de física cuántica, que es algo complejísimo, que podríamos hablar de inefable, pero realmente están desmembrando todos los conceptos que intervienen en cada uno de estos, ¿no? Vale, entonces, muchas veces hablamos por el romanticismo que el mundo del arte sigue empapando muchos de sus aspectos, ¿no? Entonces, es interesante decir que no se puede explicar. Yo me voy a poner en el lado este de decir, bueno, no se puede explicar, o a lo mejor sí, pero nos interesa que no se explique porque le estamos dando ese punto poético que no queremos que se entienda o tal, pero sí, desde mi punto de vista, creo que se puede ir desmembrando en futuras investigaciones, siempre entendiendo desde el punto de vista académico, ¿no? A ver, eso por un lado. De mi proceso creativo, yo trabajo en dos cuestiones, dos medios, el fotográfico y el escultórico, básicamente. Entonces son procesos que en esa teoría general de la creatividad, pues sí, encajan, pero son completamente distintos. Incluso a la hora de configurar la obra, depende del tipo de obra o la serie de obras que se reconfiguran muchos de los aspectos que ese proceso creativo, digamos, general nos marca. Me voy a explicar. Hay dos cuestiones. Por un lado está lidiar con lo intrascendente y por otro lado la contingencia. Creo que son dos ideas que yo me topo permanentemente a la hora de crear. Por ejemplo, en fotografía lo contingente es aquello que no puedes controlar. Yo hago paisaje, fundamentalmente me interesa el paisaje. Y la fotografía, como proceso creador, en el momento de que tú te enfrentas a una realidad cambiante. No puedes dominarla. Entonces te tienes que adaptar. Entonces, lo posible o no posible, que es la contingencia, pues te permite, desde un punto de vista fotográfico, entender, y con la experiencia y la técnica, permite llegar a una obra, a un resultado visual. Eso es en cuanto a la fotografía. En el siglo XXI, en el momento que nos situamos, el arte ha cambiado mucho. Tenemos que ser conscientes de eso. Los modelos anteriores, yo creo que ya no sirven. La narrativa y el relato de la historia del arte sobre las vanguardias cada vez están cuestionándose más, porque se han olvidado mucha gente. Ese relato, de otra manera, se ha olvidado mucha gente y mucha obra que ha quedado en el olvido. Entonces, cada vez yo me cuestiono más ese relato de la historia del arte, de las vanguardias. Muchas mujeres, la abstracción, la primera abstracción antes de Kandinsky, había una mujer que se dedicaba a sueca, que se dedicó a hacer obras y nadie recabó en ella hasta hace poco que ha descubierto toda su obra. Entonces, por un lado, ese proceso creativo manifiesto a través de la historia o de... hay que cuestionarlo también, ¿no? Pues se cita muchas veces a Duchamp. Yo, por ejemplo, Duchamp lo entiendo muy sobrevalorado. Está sobrevalorado. Él jugó, irónicamente, y evidentemente muchos conceptos, pero entiendo que hay muchos teóricos y creadores que se han basado excesivamente y literalmente de los conceptos de Duchamp, desde mi punto de vista. Vale, lidiar con lo trascendente significa que entender cómo en el siglo XXI
¿Cuál es el papel del arte? Cada vez más intrascendente. Yo, desde mi punto de vista, el arte se ha quedado y se va reduciendo a un minúsculo ámbito. ¿Por qué? Porque se han desarrollado un montón de procesos creativos derivados de los medios de la industria cultural, la televisión, etc. ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de que esa realidad está ahí presente, ¿no? Entonces cuando yo me enfrento a hacer una obra, pienso en eso, ¿no? ¿Cuál va a ser la trascendencia de mi obra? Entonces me lo planteo cada vez más como un proceso personal, un proceso de llegar a una obra por mi necesidad personal. Es decir, en ese modelo estándar de creatividad, la génesis ya no es tanto ese público, sino yo como persona en el que yo me manifiesto a través de esas obras, que puedan ser expuestas o no. No me interesa ese proceso posterior. Esa es mi postura frente a lo que es un proceso creativo, ¿no? Y entender que es intrascendente lo que voy a hacer me facilita el hecho de crear. No me restringe, no me somete a ningún criterio de moda o de corrientes o lo que sea. Eso es mi proceso, para culminar ya, mi proceso, digamos, escultórico se basa en la abstracción. Digamos que la abstracción, y me gustaría apuntar eso, se puede ir por tres caminos. La geometría, la síntesis, y la tercera vía es la energía. Mi obra, digamos que lo que manifiesta es la energía. Mi energía personal, digamos, materializada a través de una serie de materiales. En este caso yo utilizo la madera y la piedra, en el que me permite pues, expresar eso que yo siento. Básicamente eso sería. Quería ver. Dar las gracias a Román por invitarme a este diálogo multilateral. La verdad que cuando él me propuso el tema de hablar de lo inefable y empezar a investigar y empezar a documentarme sobre el tema, la verdad que me suscitaron más preguntas que respuestas. Porque cómo hablar de lo que no se puede hablar o cómo dar testimonio de un escenario del que no se puede decir, ¿no? Quizás estemos ante un oxímoron, ¿no? Porque propiamente es una contradicción, si no podemos hablar de lo que sentimos y hablamos, ¿no? Decía José Ángel Valente que la palabra poética empieza justo donde el decir es imposible, ¿no? Es bellísimo el verso. Yo cambiaría la palabra poética por arte, ¿no? O sea, el arte empieza justo donde el decir es imposible, ¿no? ¿Estamos quizás ante el fracaso de la palabra? No lo creo. Estamos quizás ante otro lenguaje. Y el arte tiene otro lenguaje, la plástica, la cultura tiene otro lenguaje que hay que aprender, como aprendemos a leer o a escribir, ¿no? Es otro tipo de lenguaje, ¿no? Por eso mejor puede surgir la idea de que toda interpretación es un error, ¿no? Toda pedagogía puede sobrar sobre arte. Hacer pedagogía sobre arte puede ser un error, ¿no? Lo dejo, lanzo la pregunta, ¿no? El arte para mí fundamentalmente es un camino, el camino más corto entre la duda y la respuesta. Y lo hago plásticamente, quizás porque desde la palabra me cuesta muchísimo más hacerlo, ¿no? La plástica a mí me ha brindado una posibilidad de poderme expresar sin la necesidad de la palabra, ¿no? La ausencia. Soy capaz de abrir puertas sin saber, en arte, qué es lo que me voy a encontrar al otro lado, si oscuridad o luz, ¿no? Tengo ese concepto, ¿no? Y el problema quizás en cuanto a lo inefable radica para mí cómo materializamos lo inefable en el arte, ¿no? Y les leo este pequeñito texto, ¿no? Dice, el arte es una inmersión llena de simbología y referencias que conducen a una experimentación. Para mí fundamentalmente una experimentación. Es una pregunta que hago, yo no doy respuesta, cuando pinto no doy respuesta, nunca lo he pretendido. Siempre pregunto al espectador. Interrogo constantemente al espectador.
hay una confrontación entre el deseo frente al carácter contundente de la realidad. La realidad ha marcado todos los movimientos artísticos, ha hecho el dadaísmo, ha hecho el impresionismo, ha hecho el realismo. O sea, la realidad es la que nos ha permitido expresarnos, ¿no? Y es contundente y está ahí, prosaica. Es una inmersión contemplativa y emocional, con la dificultad de ser explicado mediante un lenguaje racional, ¿no? Por eso decía antes que estamos hablando ante dos tipos de lenguaje, muchos lenguajes diferentes. Por eso tenemos que aprender a leer visualmente. O sea, se lee visualmente sin la necesidad de que nos demos una palabra, ¿no? Y ya, para terminar, simplemente solo en la ausencia de todo signo se posa el Dios. Bueno, gracias. De la literatura. Cuando me invitaron aquí, yo decidí que yo iba a hablar desde mi voz, y mi voz es simplemente la voz de la mujer que escribe. Cuando me vi abocada a los terroríficos 5 minutos que tenemos para hacer esto, empecé a pensar, y luego dije, no, yo no tengo que escribir porque soy incapaz de decir en 5 minutos con justicia todo lo que querría decir, así que voy a leer un poquito. En una ocasión, un artista plástico con el que tenía cierta afinidad me enseñó un dibujo suyo donde aparecía una chica que había despertado en él un amor tan vehemente que le provocaba insomnio, inapetencia, temblores, o eso recuerdo yo que me dijo. Estaba él en un momento de franca desesperanza y pensar en ella, sobre todo dibujarla, le traía alguna clase de consuelo. La chica no parecía nada especial, pero del trasfondo del dibujo salía un esplendor que la convertía en algo diferente. Entonces yo le pregunté qué tenía de particular la chica, y él se quedó pensando un rato y me respondió: ella no se desnuda, amanece. Y yo no sé si la chica era tan extraordinaria como él decía, pero de lo que sí estoy segura es de que él consiguió transferir a su dibujo lo expresado. Creó una obra de arte donde una chica, quizás común, no se desnudaba, sino que se transformaba en la luz desmayada y leve del amanecer. Y eso lo consiguió con unos pocos trazos en una cartulina. Y así creo yo que ocurre en el proceso creativo de la mayoría de los artistas. Hay una porción del mundo que se separa del resto y se convierte en una idea lúcida. Bueno, entiéndase idea como la representación mental, ¿no?, de algo que puede ser de muchas formas. Platón definió la creatividad como una especie de entusiasmo que nos arrastra fuera de nosotros mismos. Y estoy tratando de hacer mucha síntesis. Aristóteles como un proceso racional que en la mayoría de los creadores se diluye en las emociones. Sócrates como el eterno cuestionamiento de la idea que, si no conduce a una solución, nos lleva directamente a seguir preguntándonos eternamente. Hay un libro que yo leí hace muchísimo tiempo, pero que lo he conservado con muchísimo cariño, que es un libro de Graham Wallas. Es un profesor y ensayista inglés, un teórico de ciencias políticas, que escribió un libro que se llama El arte del pensamiento. Y en ese libro él esboza de alguna manera el proceso creativo en 4 fases. Hay una fase inicial de la preparación o de la búsqueda, otra de la incubación, otra de la iluminación y otra de la verificación.
A mí no me interesaba mucho particularmente esta división porque yo creo que la mayor parte de las veces el proceso creativo suele ser muy caótico. Pero me llamó particularmente la atención aquella fase de la iluminación que él describía como el momento ese en el que la idea se convierte en algo real que pasa del subconsciente al consciente. Y yo sé que cuando yo digo la palabra iluminación hay un montón de gente que si pudieran se persignarían. A lo mejor no con la señal de la cruz, pero se persignarían porque entienden que el arte ha evolucionado en muchísimos aspectos y se ha convertido en algo muy académico. Yo sigo en esa fase de la iluminación. Yo como creadora sigo teniendo ese momento de luz donde el poema pasa y yo lo cojo o no. Pero hay ese momento, y si no hay ese momento, la creación un poco que se diluye, ¿no? En esto. Octavio Paz describía su propia experiencia del proceso creativo como lo que llegaba cuando él empezaba a trabajar en lo que le encargaban, y eso podía ser un ensayo, un artículo, etc. Pero distinguía y separaba absolutamente de eso la poesía, ¿vale? Y dentro de un ratito, un momentito, vamos a volver a Paz porque Paz es un caso muy especial dentro de la creación artística y no quiero terminar sin volver a él. Jorge Luis Borges, por ejemplo, sin ninguna duda uno de los escritores más influyentes y originales de todos los tiempos, creaba a partir de una idea perenne. El desarrollo de esa idea se resolvía en infinitas posibilidades y él llamaba eso un repertorio de futuros posibles. Está, como casi la mayoría de ustedes seguro sabrá, en Jardín de Senderos que se bifurcan, en La Media Luna, pero en el Zahir, en un solo párrafo lo definió de una manera increíble. Y dice: una moneda simboliza nuestro libre albedrío. Insomne, poseído, casi feliz, pensé que nada hay menos material que el dinero, ya que cualquier moneda, una moneda de 20 centavos, digamos, es en rigor un repertorio de futuros posibles. Borges no desechaba de inicio ninguno de esos posibles. A veces los escribía todos y luego elegía una o algunas de esas creaciones para conformar una misma escritura, donde sí es verdad que todo se fragmentaba, pero rara cosa hacía esa obra de arte consistente y creíble. Gastón Bachelard, uno de los filósofos modernos más extraordinarios que yo he tenido oportunidad de leer, escribió una trilogía de libros donde aborda los procesos creativos sin mencionarlos, los espacios, las características y, por ejemplo, en El aire y los sueños, él compara al creador como un soñador y al proceso creativo con la ingravidez, algo así como esto. La nube, movimiento lento y redondo, movimiento blanco, sin ruido, conmueve en nosotros una vida de imaginación blanda, redonda, pálida, en copos. A la larga, nada puede resistir a la invitación al viaje de las nubes que pacientemente pasan y pasan. Le parece al soñador que la nube puede arrastrar todo, el dolor, el metal y el grito. Bachelard plantea la creación como un proceso totalmente original, pero también hipnótico. A mi juicio, no podemos comprender o explicar con precisión los procesos creativos, o al menos no se ha hecho hasta ahora, ni siquiera cuando intentamos sintetizarlos en unos escasos 5 minutos, ni si tomáramos varias horas para abordar el pensamiento de todos estos genios de los que les he estado hablando, ni siquiera cuando encontramos por ahí gente que hace mapas
mapas de los procesos creativos, esquemas, nos muestra muchísimas veces estudios de las imágenes del cerebro mientras crea, pero yo creo que nada puede explicar mejor ese valor excepcional que la propia obra de arte. Y como les prometí volver a paz y a la iluminación, que para mí es un misterio donde Dios, creador, la iluminación ocurre cuando la idea creativa, dije, salta de ese interior al consciente y luego se materializa, que es donde el hombre común se convierte realmente en artista, ese momento de mayor soledad que hace también de ese artista un creador. Atención a paz. Alzo los ojos, no hay nada, silencio sobre la rama quebrada. Y ya voy a acabar. Sí. De la nada, del silencio, del vacío, de la síntesis infinita de las palabras, de lo que dicen, de esa rama quebrada, el poeta crea un mundo total, infinito, original en cada lector, que a su vez participa del diálogo con lo inefable del que me han invitado a participar a mí hoy, creando ese lector lo que él mismo es capaz de soñar. Y una palabra por último, El joven. No tan joven, pero sí. Bueno, para mí el proceso creativo tiene un trasfondo inefable por un motivo, y es que es una experiencia tan personal que es único en cada ser humano. Y digo cada ser humano porque yo lo creo así, o sea, no solo puede ser disfrutado o experimentado por los artistas o por cualquier persona que esté vinculada a la creatividad, sino que cualquier ser humano puede experimentar ese proceso creativo, y de hecho lo experimenta muchas veces inconscientemente. Los artistas tenemos el don de la conciencia, se nos hace más consciente esa posibilidad, porque estamos en contacto directo con ese camino sensitivo. Para mí el proceso creativo, me he sentido muy identificado con muchas de las cosas que se han dicho aquí, los antecedentes, por ejemplo. Un proceso creativo influye muchísimo de dónde viene, qué es lo que has vivido, cómo te has forjado como ser humano. Todo eso influye muchísimo en el modo en el que se desarrolla y en el contenido en sí del proceso creativo. Por lo cual, para mí, la infancia fue determinante. Fue determinante incluso en cómo fui concebido. Fui un niño no deseado, pero sí muy amado. Entonces, eso, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, fue un detonante que ha definido toda la vida mi trayectoria artística. También el aspecto vivencial, experimental. El proceso creativo es algo que se vive, es como el arte, ¿no? Yo siempre he dicho que para mí el arte es un modo de vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, y en que influyen hasta mis sueños, ¿no? O sea, es bueno, voy a decir, el proceso creativo tiene también varios inconvenientes, ¿no? Yo me considero, y considero a muchos artistas y creadores que somos, que ya se ha hablado aquí, somos instrumentos, somos canalizadores, somos canales de algo que no sabemos explicar, pero que realmente viene e ilumina. También me he sentido muy identificado con el proceso de iluminación. Y eso genera muchísimos sentimientos, sensaciones que no sabemos controlar. Por eso muchas veces
me he considerado un inadaptado, una persona que le cuesta muchísimo integrarse en su sociedad. Por un lado, el artista necesita grandes dosis de soledad y por otro lado le conviene estar muy en contacto con la vida que le rodea, con el entorno que ha elegido vivir. Y después, por otro lado, también están los aspectos más mentales. Para mí, la mente muchas veces es un gran obstáculo para realmente facilitar ese fenómeno paranormal o sensitivo, que es el de transmitir algo que ni siquiera uno siente que es suyo, sino que se manifiesta a través de uno. Y hablo pues de la mente que se juzga, la mente que compara, la mente que pretende demostrar lo buen artista que soy, o hasta dónde puedo llegar como ese personaje, ¿no? También es un personaje. Para mí es mucho más interesante establecer un proceso de desaprender todo eso, de irme quitando capas que se han ido forjando a través de mis vivencias, ¿no? ¿Para qué? Para quedarme en el proceso puro de transmisión de ese mensaje, ¿no? El poder dar forma. Entonces, el proceso creativo, en el proceso creativo también es muy importante el momento de las ideas, el momento de la inspiración, ese momento que sin pasión, sin motivación no surge. También. Después está también otro elemento que se ha hablado mucho aquí, el conocimiento de las materias en las que tú has elegido desarrollarte, ¿no? La técnica. Para mí la técnica también es importantísima. Y eso lleva mucho tiempo, desarrollar técnica o técnicas, porque muchas veces se nos hace corta una sola técnica. Necesitamos... Yo estoy constantemente, tengo tantas inquietudes y muchas veces mi frustración es que tengo poco tiempo, que no puedo gozar del tiempo suficiente, ¿no? Ahora, por ejemplo, la vida me ha llevado, sin yo programarla, que es otra de las cosas que a mí me apasiona, vivir sin programar, vivir muy en el presente, pues de repente me vi entrando en un taller de costura, que fue una experiencia frustrada de cuando yo era pequeñito, que viví rodeado de mujeres cosiendo, pero a mí no me dejaban por ser hombre, ¿no? Y de repente, sin yo programarlo, sin yo simplemente deseándolo inconscientemente, me vi entrando en un taller de costura y me vi con una profesora que me obligó prácticamente a meterme ahí. Y ahí estoy, empezando a desarrollar eso. Y de verdad que me siento como un niño chico, o sea, si hay momentos en los que he perdido esa ilusión, esa pasión, de repente hay algo que vuelve otra vez. Entonces, yo le doy gracias a la vida porque la vida muchas veces me trae las cosas y me las pone fácilmente, pero para eso hay que generar mucho vacío, que es otro elemento para mí valiosísimo en un proceso creativo, el vacío, tener tiempo para no hacer nada, para dedicar espacio a la contemplación, al silencio, que fluyan las ideas de ese silencio, no de la contaminación del sobreestímulo externo. Y bueno, yo creo que esas son mis herramientas, las disfruto muchísimo y cuando me siento desmotivado soy un desastre, me pierdo en la desmotivación y suelo caer en pozos bastante profundos, pero bueno, siempre con el aliciente de que para encontrarse siempre es necesario perderse. Entonces, siempre tengo como ese aliciente, ¿no? Y porque muchas veces uno se pierde sin pretenderlo, sino es la vida misma te lleva a eso, ¿no? Al caos, ¿no? Y bueno, me siento muy agradecido de estar aquí, muy agradecido de los compañeros, a los cuales algunos conozco de hace muchos años, a otros no los conozco. Y bueno, pues y a Román principalmente por contar conmigo y tenerme en cuenta para este
me retrotraía en el tiempo, ¿no? Me tardaba como en el tiempo, ¿no? Más o menos 36.000 años atrás, ¿no? Nada más y nada menos con el Homo sapiens, ¿no? Que fue la única especie que sobrevivió precisamente, ¿por qué? Porque compartía el pensamiento creativo. Las demás especies se extinguieron, las demás especies que existían en el planeta, junto con el Homo sapiens, se extinguieron. Y la que sobrevive es la del pensamiento creativo del Homo sapiens. Y el Homo sapiens tenía ya la necesidad de grabar en la caverna, en condiciones infrahumanas y sin siquiera la iluminación que nosotros tenemos hoy, sino a la luz de una antorcha, de una antorcha impregnada de grasa animal para poder encenderla y dibujar en la necesidad de dibujar aquello. No se sabe a día de hoy, a ciencia cierta hipótesis, por qué el hombre ya sentía la necesidad hace 36.000 años de trasladar eso a las paredes de la caverna, ¿no? Hay teorías que a día de hoy no tenían que aclararlo. Ya se considera, en el siglo XX se considera que había otras de arte. La necesidad del hombre tenía de trasladar aquello, lo que veía en el mundo exterior, como para llegar a dominarlo, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué Emily Dickinson escribía para sí misma? Lo que decía antes Mauricio, yo hago arte para mí. Lo que venga detrás me importa un bledo, ¿no? Y es verdad. Porque no estamos dentro del comercio del arte. Yo por lo menos yo no hago lo que yo hago. Hay obras que yo tengo aquí que me dice el gente, me dice, yo no sé cómo tienes esto en tu casa, cómo duermes, ¿no? Con esto aquí, ¿no? Yo tengo un diálogo con la muerte, lo he tenido desde que era muy pequeño, no tenía ningún problema, ¿no? Y he sabido canalizarlo por ahí. Y eso ha sido importantísimo para hacer un tipo de obra que hago ahora. Igual que mi paso por la universidad, que no solo los recuerdos de la infancia, ¿no? Mi paso por la universidad ha sido fundamental. Si no hubiese tenido la universidad, la facultad de Bellas Artes, hubiese tenido, entre otros profesores, a Ernesto y a otros tantos, hoy no sería el Román Hernández escultor que es hoy, mucho menos, ¿no? Todos esos acontecimientos, todo lo que esa vivencia que tengo desde la infancia, desde la más temprana infancia, han sido fundamentales en el proceso creativo, en mi proceso creativo por lo menos, ¿no? No hubiese existido lo que vemos aquí hoy, en las paredes, sin todas esas vivencias que uno ha tenido, ¿no? Y que sigue uno, mientras estés vivo, sigue produciendo, ¿no? Emily Dickinson, toda su obra fue póstuma. Escribía para sí mismo, encerrada en su habitación. No veía prácticamente la luz, ¿no? Y fíjense la importancia que ha llegado a tener la poesía de Emily Dickinson, una de las poetas más importantes de Norteamérica, ¿no? ¿Para qué escribía? Para satisfacer a quién. Su mundo interior, a ella misma, ¿no? Lo que viniese detrás, no lo disfrutó. Ahí sigue la pregunta en el aire, ¿no? ¿Para qué? Seguimos, ¿y por qué, no? Seguimos empecinados en seguir creando, ¿no? Porque eso es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Un mono no crea, imita, ¿no? Esa es la gran diferencia. El cerebro humano sigue evolucionando, ¿no? Hasta unos niveles que no sabemos hasta dónde llegar. Pasando la palabra al público, si alguien quiere hacer alguna también intervención, también hay artistas plásticos del público que podrían, y escritores, que también forman parte de la mesa si quieren participar. Quería hacer una pregunta a Víctor. Estás hablando de esos momentos de bajón en los que había sentido un poco que se moría esa parte creativa de ti, ¿no? Yo entiendo siempre que el artista nace, el artista crece, el artista se desarrolla, y la pregunta que te lanzo es, ¿puede llegar el artista a morir definitivamente en algún momento? Y no me refiero a la muerte física, evidentemente. ¿Te has sentido en algún momento que ese arte que tenías tú dentro iba a fenecer de manera definitiva? ¿O sabías que era un lapsus y que en algún momento resurgiría? Es que yo creo que se experimenta. O sea, si yo me pongo a plantearme cuándo yo vivo ese proceso de muerte, lo vivo muchísimo, casi todos los días. Unas veces en gran medida o menor. Y la vives como si se fuese a morir de verdad. O sea, el nivel de intensidad es de muerte total. Aunque la conciencia te va dando, con el tiempo, te va ayudando a entender que la muerte no existe. Que la muerte no es real. Es una creación mental también. Porque al día siguiente te vuelves a despertar y de repente cualquier tontería te vuelve a hacer sentir motivado y apasionado, con lo cual te acostumbras a eso. Pero yo creo que el bagaje y la experiencia te ayuda a entender que la muerte no es real, no existe, ni siquiera cuando abandonas tu cuerpo. En mi experiencia. Para Víctor también, con respecto a esto mismo.
Se podría decir quizás que esos momentos de muerte funcionaría como una especie de purga, digamos. O sea, como cuando has comido mucho en exceso y necesitas purgarte porque ya no puedes más. Y no da más, básicamente, por mucho que tú quieras comer, no puedes seguir comiendo. Entonces, no, pasa un poco lo mismo a veces, ¿no? Que te saturas de tu propia creación, quizás, ¿no? Y ya no da para más, sencillamente. Y tienes que parar y dejar que todo eso pase por tu organismo, pase por donde tenga que pasar, y ya volverá solo. Pero si te empeñas, es como si empeñarte en hacer la digestión, ¿no? O sea, no puede. El cuerpo la hace cuando la tiene que hacer y punto. Quizás, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, lo veo, vamos, que me identifico mucho con lo que estás diciendo. Es difícil de explicar estas cosas, son muy, por eso el tipo de la charla, porque realmente son sensaciones muy profundas y además no estamos acostumbrados a verbalizarlas, a poner sobre la mesa este tema y hablarlo con un amigo o con alguien cercano. A mí me dan por loco, o sea, mis personas de mi entorno más cercano, porque esto está diseñado para esto, ¿no? Para sacar locuras, ¿no? Pero en el día a día hay mucha gente que te tomaría por loco, entonces te acostumbras a no hablar de ello, pero sí es verdad que es como una especie de, sí, cuando te saturas o se te llena la cacharra, como decimos aquí, hay que haber un proceso de vaciado, de purga, como tú dices, para que realmente pueda aflorar en ti cosas nuevas. Por eso yo siempre digo que estamos constantemente reinventando. Y que eso es porque la naturaleza es así también. No hay nada fijo, no hay nada estable, todo es movimiento. Entonces, cuando el ser humano intenta paralizar las cosas y de alguna manera perpetuarlas, está cometiendo un error, porque es que nada es perpetuable. Y cuando nos vamos de la misma manera y nos vamos desnudos, ¿no? O sea, despojados totalmente de Yo tengo una pregunta para Sonia. Sonia, primero quiero decirte que me has parecido una grandísima comunicadora, fantástica. Yo te estaba escuchando aquí, estaba, vamos, encantada. Y quería preguntarte si estabas de acuerdo con lo que se decía, algunos de los artistas que están aquí, sobre que crean solo, como decía Mauricio, solo creas para ti. ¿Tú creas para ti, Sonia? ¿O quieres comunicar, quieres transmitir, quieres iluminar? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que quieres comunicar cuando escribes? Bueno, yo estoy enferma. Vamos a empezar por ahí. Yo soy una individualista feroz. Me parece que cualquier proceso de colectivización, sea social, de cualquier tipo, es un error gravísimo. Y además con muchísimo respeto lo expreso siempre. Pero en el arte no es un error, en el arte es la muerte. Vale, entonces, ¿por qué hago esta pequeña salvedad? Pues para entrar un poco en lo que tú dices. Yo creo que sí, que cualquier proceso de creatividad es individual y requiere de una entrega que muchas veces ni siquiera es... o sea, yo hay veces que no quiero, yo le digo... Hay veces que al poema le digo, chacho, estate quieto, échate para allá que me vas a volver loca. No me dejas espacio. Déjame respirar un poquito al poema, porque llega un momento que eso te crea la sensación como de que la obra de arte incluso es más importante que tú, que tu vida, que lo que tú estás obligado a hacer, ¿no? Porque eso te precisa, te crea esa sensación. En general es eso. ¿Y de eso te hace sentir sola? Pues sí, el asunto es que incluso estando en un sitio donde hay muchísima gente, si el poema está ahí, si apremia, si viene en ese momento, puedo estar en un sitio donde todo el mundo esté tan cerca de mí que yo estoy en este estado, pero yo estoy sola. O sea, toda la gente que hay alrededor no existe, no está, no cuenta. Es esa sensación y yo. Y la sensación puede ser diversa, puede ser de qué sé yo, de angustia o de otro tipo, de alegría o de lo que sea, pero sí, por lo menos para mí,
Habrá gente más pragmática, como Octavio Paz, por ejemplo, que piensa que la creatividad o el proceso creativo o eso es lo que llega cuando él empieza a trabajar en algo y de pronto se despierta esa creatividad, ¿sabes? Habrá gente más pragmática, no lo pongo en duda, pero para mí en particular, por eso te decía que, bueno, por mí no te guíes porque siempre yo estoy enferma, pero para mí es así, siempre fue así, además, porque incluso a veces se habla de lo que uno tiene que aprender, que es una de las partes más importantes. Reconocer cuando tú tienes que aprender, cuando tienes que estudiar lo que tiene que ver con la parte técnica de tu arte. Eso es brutal, de importante. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir, yo era tan pequeña que yo ni siquiera sabía que estaba escribiendo. ¿Cómo te lo explico? Cuando un día alguien vio lo que yo escribía y me dijo que era poesía, yo dije, no, vamos a ver, yo no estoy bien, pero este seguro está peor que yo. Y lo veía venir por una calle y huía por otra. Yo decía, ya viene el que dice, bueno, yo qué, con este hombre que dice que eso que yo escribo son poemas, yo no quiero hablar con él, ¿sabes? Porque a mí me parecía una locura. O sea, yo no reconocía eso como el arte, como el proceso creativo, ni como ninguna cosa que tuviera nada que ver con la creación. En mí, eso era algo natural. O sea, eso era lo que yo hacía porque era lo que tenía que hacer. Pues voy a insistir un poco más por otro lado. Antes estaba diciendo Augusto Vives la importancia de conocer diferentes lenguajes. Pero Augusto, no te voy a preguntar a ti, voy a ir a por Fermín, porque si yo reboto mucho. Comentaste no hace mucho que a ti te parecía que la música era el lenguaje perfecto, pero tú escribes también, ¿verdad? Con lo cual, cuando tienes que lidiar con esos dos lenguajes que tú manejas tan bien, ¿cómo lo haces? ¿A quién le quieres dar como preferencia? ¿Cuál es el que poner mano sobre ti, es el que te guía? ¿O el otro simplemente es el que te acompaña, una sombra que te acompaña? Te voy a contestar a eso y a las dos preguntas antes que has hecho, que me con ganas. Claro. O sea, lo primero, sí existe la muerte, definitiva. O sea, muchos poetas llegan, sobre todo lo he observado en poesía. Por ejemplo, Alexandre, después de escribir diálogos del conocimiento y poemas de la consumación, dijo, ya no puedo más. Y se apagó. Y algunas, por ejemplo, Jorge Guillén, no dijo voy a dejarlo, pero lo que escribió ya no tenía fuerza, no tenía intensidad, fue como una muerte. Y claro, la soledad, que uno es el primer lector de uno mismo, el primer oidor de uno mismo, y estamos en soledad. O sea, un verso de un amigo dice, soledad eterna paridora del hombre. ¿No? Estamos siempre pariendo en soledad. Cuando se tiene un hijo es en soledad, realmente. Y bueno, con respecto a la música es una conexión inefable, directa. Y además produce una respuesta emocional y psíquica inmediata, porque no hay palabras. No hay palabras, entra directamente a la parte interna del oído y es como una bomba. O sea, es la perfección en ese sentido. Todos deberíamos empezar a hacer música, ¿no? Pintando, esculpiendo, escribiendo, o sea, conseguir esa conexión perfecta. Porque realmente se hizo una poética, es una poética de la comunicación, de llegar al otro. El primer otro es uno, en soledad, ¿no? Si has llegado ya contigo, bueno. Entonces eso es con respecto a la música. Y la poesía, a mí me parece que el discurso poético, que no solo tiene que ser escrito, sino en cualquier aspecto humano, ¿no?
por supuesto todos los artistas, pero es que un barrendero puede ser poético. O sea, a lo mejor su manera de coger, barrer las hojas, ¿no? Eso es una maravilla. Y existe poesía hasta en la poesía escrita, ¿no? Esa es la paradoja. Pero me parece que es el arte medular, precisamente porque utiliza las palabras. Curiosamente, busca lo inefable, porque todos buscamos lo inefable en todos los aspectos. Es que lo ideal sería comunicarnos telepáticamente, ¿no? Pero no tenemos... Yo creo que tuve de pequeño esa sensación con mi abuela, me comunicaba telepáticamente. Y hablábamos sin palabras, ¿no? Eso es lo que buscamos todos, ¿o no? O sea, con los ojos. Sí, con los ojos, con la piel, bueno, pero la poesía tiene para mí un valor muy importante, es medular, porque utiliza el lenguaje común a todos, que es metalenguaje para la pintura, metalenguaje para la escultura, para la arquitectura. En ese sentido, la poesía es medular y está en el medio de todos los... Es imperfecto, más imperfecto que la música. Pero la poesía cuando llega y te toca, llega de una manera más absoluta que ningún arte. Y hay que ser muy modesto porque un gran poeta a lo mejor tiene dos buenos versos, ¿no? Nosotros tenemos un grandísimo poeta, San Juan de la Cruz, que casi todo era perfecto, ¿no? Casi todo, en todo lo que escribía llegaba y tocaba. Producía el contacto, y en ese sentido creo en la poesía. Lo ideal es ser un pintor, poeta, o sea, intercambiar, o sea, mezclarnos, ¿no? El revolutum, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería decir. Yo tengo una pregunta para Ernesto Valcárcel. En lo que comentó en tu discurso, que hablabas sobre el proceso creativo de los conceptualistas, que te enfada el que no acaben, ¿no? El que no terminen, ¿no? La obra, ¿no? Que a veces es un discurso, mucho escribir sobre la obra, sobre qué van a hacer y después no hacen nada, ¿no? O presentan en un bote una mierda, ¿no? Del tipo, y eso, y después escriben un libro sobre toda la idea que tuvieron. Vale, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Tú crees que puede haber, o sea, que el proceso creativo de lo que estamos hablando, de lo que se centra este debate, puede haber orden en el desorden? O sea, ¿crees que puedes empezar por el final, dar saltos atrás, romper? ¿Puedes, como hombre de ciencia que eres, o sea, arquitecto y doctor en Bellas Artes, o sea, que tienes las dos visiones, la científica y la humana, ¿no? Yo creo que el proceso creativo es por cada persona tiene el suyo, o sea, pueden haber infinidad de formas de que una obra evolucione desde su concepción inicial hasta que tú la concluyes, que suele ser cuando la firmas, y lo que me parece un disparate es eliminar la materia, por lo menos en lo que respecta a las artes visuales. Las artes visuales, si no hay materia por medio, no pasarían de ser una especie de filosofía sobre lo visual, una tesis sobre estética, pero sin materia me parece imposible. En cuanto a que decías si el proceso, si puede haber un proceso... Sí, si puedes alterar, o sea, a nivel, o sea, se puede, por ejemplo, metodología de la creatividad. Tú puedes comenzar a lo mejor como arquitecto, igual que como pintor que eres, como escultor, puedes empezar por la idea final, como hacen los arquitectos, que hacen una escultura y después escarban dentro y colocan dentro de esa escultura un edificio, ¿no? Pues todo lo que habitualmente están haciendo de obras magnas, pues son esculturas y que después ellos lo van por dentro colocando. O sea, tú puedes ir de más a menos o de menos a más. O sea, que si estaba... Yo creo que hay infinidad de procesos diferentes.
sea, pueden haber infinitos, tantos procesos diferentes como personas, o sea, porque no hay una fórmula de cómo el proceso, e insisto, nos guste o no nos guste el proceso, es lo que ocurre, desde que tú concibes una idea hasta que la finalizas. Y pueden ser infinidad de trayectorias diferentes. Metodología, o sea, cualquiera es adecuada. Bueno, puede llegar a un buen final, un fin. Este poema de Pessoa, aquí lo más importante es la poesía, que según él, yo creo que perfectamente, no consiste en saber hacer rimas, o sea, acaba diciendo que la única casa artística es la tierra entera, que siempre está bien y siempre es la misma. Aunque aquí está diciendo claramente que la poesía está por encima del arte, y hay poetas que son artistas y trabajan, está menospreciando aparentemente al artista. Yo creo que no es eso. Yo creo que está diciendo que no hay una fórmula, que la poesía está en todos lados, en la tierra entera, que siempre está bien y siempre es la misma. Y bueno, pues lo dicho, no hay una fórmula, ¿no? Yo creo que no hay una fórmula, hay tantos procesos como creadores hay, ¿no? Bien. Bueno, yo tomé notas de todos y si ya no soy capaz de hacer una pregunta a uno en especial, pero creo que conecté muchísimo con el académico. Porque dijo una frase que me llamó mucho la atención, que dice: a veces interesa que sea inefable, ¿no? Me llamó mucho la atención porque a mí me pasa mucho, porque a mí se me desarrolló solo a través de hacer autopsicoanálisis desde 2014 y de que tenía una depresión brutal. Se me desarrolló la capacidad de tener sueños lúcidos y viajes astrales solo. Pero yo he tenido unas experiencias tan increíbles que soy incapaz de quedármelas para mí sola. Y como yo vengo del escepticismo, luego pasé al agnosticismo y ahora me considero ateo-panteísta. Entonces, por eso todo lo que has dicho, tú, que dijiste que el universo era un contador de historias, o sea, un storyteller, ¿no? Todos me parece que dicen que el arte es canalización, pero sí que sí se puede explicar a otros. Yo no estoy de acuerdo con que no te lo puedo explicar porque en mi país se dice: ay, se está haciendo el interesante, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí se puede, pero tienes que aplicar la navaja de Occam. Es decir, ayer comí esto, hacía calor en la habitación, me peleé con mi hijo, el gato me tocó. Entonces yo tengo que estar explicando un montón de fenómenos para poder para poder ayudarle a las otras personas a tener experiencias como las que yo he tenido, ¿sí? Y mi heurística, que no sabía esa palabra, gracias, he llegado a la conclusión de que tienes que encontrar la poesía del universo y agendar la felicidad como hacen los daneses, es decir, crear momentos de hygge todos los días, porque los sueños que tú tienes son un reflejo de lo que tienes dentro, de las experiencias que has tenido desde niño y también en el día, pero también de lo que comiste y de la temperatura de la habitación y de tu sensibilidad para entender el lenguaje a lo mejor sutil que venga de una planta, ¿vale? Entonces, estoy segura que algo tan inefable como la experiencia de un viaje astral sí se puede enseñar a otros. Y se puede enseñar a niños y a personas con distinta capacidad mental y me parece que tenemos que hacer algo para que se quite del ambiente esto de que no podemos transmitir estas experiencias. Me parece terrible porque estamos convirtiendo el arte como en un rollo elitista que estamos quitándonos eso que tú estabas diciendo, que hay que desaprender la historia del arte. Claro, porque ha quitado la experiencia de los niños, de los chamanes, de las mujeres, de todas las culturas que destrozaron con la colonización, incluso antes de, cuando ellos también se destrozaban entre ellos, antes de que los colonizaran. O sea, todo esto tenemos que desaprender, quitarnos capas. Y cuando tú estás en un grupo de neuronautas, todos siempre dicen: hay que quitarse todas las creencias, ¿sí?
Entonces, cuando tú te quitas todas las creencias, vienen unas cosas, las experiencias que son inefables, ¿sí? Pero tú quieres enseñarlas y los otros, cuando las enseñas, empiezan a tenerlas. Eso se transmite. Y gracias al lenguaje. Y te iba a comentar, ahora que hablas de poetas, quería comentarles 3 recomendaciones. Uno, un libro que se llama Me alquilo para soñar, que escribió Gabriel García Márquez, que casi no es conocido, que es de dramaturgia. Y entonces él explica el proceso de crear un culebrón mexicano de una señora que se alquilaba para soñar y timaba a todas las casas donde iba a contarle los rollos de sus sueños y tal. Sí, bueno, en algunos ámbitos no. Vale, ese libro es interesantísimo sobre el proceso creativo. Luego, una conferencia de Mario Mendoza de cómo escribió el libro Aquelarre, brutal, además tiene un español increíble él. Y también un libro de él que habla sobre, es súper, eso se llama hiperrealismo, lo que él mismo creo que lo llama así, que se llama La importancia de morir a tiempo. Y es sobre, el libro va tocando distintas enfermedades mentales, pero de una forma como súper vertiginosa, súper rápida. Y él cuando ha sido entrevistado sobre eso, habla mucho, de todas las veces vas muriendo, vas muriendo, vas muriendo. Y tienes que aprender a volver a resucitar, ¿sabes? Y entonces, lo que yo quería decir es, todos han dicho unas cosas increíbles, espero que esto quede grabado, porque tengo que volverlo a oír. Y cuando ya estemos allí, ya le hago una pregunta a cada uno distinta. Gracias. Bueno, Chao.